Ahora, entrando en las cadenas musculares o miofaciales, recordamos que si bien tenemos varias de estas cadenas a lo largo de nuestro cuerpo que van actuando e interrelacionándose, nosotros nombramos 5. Nombramos la cadena estática o cadena maestra anterior, la cadena maestra posterior, la cadena respiratoria, la anterointerna de brazo y anterointerna de cadera. En este gráfico tenemos en color rojo la cadena estática anterior y en color celeste la cadena estática posterior, o maestra anterior y maestra posterior respectivamente. Pensemos como ejemplo para hacernos una imagen mental. Si nosotros tenemos nuestra cadena maestra anterior y nuestra cadena expiratoria, que también es anterior, acortada, podemos pensar que tenemos una corbata colocada, el nudo va en el cuello, la parte del extremo inferior tiene que enganchar justo en el borde de nuestro pantalón, ¿sí? Esa corbata representa la cadena anterior que va desde mi cuello hasta mi pelvis. Estando en condiciones normales de flexibilidad, sin ninguna alteración, sin ningún acortamiento, está perfecta, bien ubicada, bien vestido. ¿Qué pasa? Si esa corbata yo la uso para una fiesta, se mancha, la pongo a lavar en el lavarropas. Cuando la saco me doy cuenta que al ponérmela el extremo inferior no llega al borde de mi pantalón, queda apenas a la altura de mi ombligo. Entonces, para poder colocarme bien esa corbata, tengo que aumentar la cifosis dorsal. Es decir, tengo que hacer una hipercifosis para que el extremo de mi corbata llegue al borde del pantalón. Este ejemplo, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos un acortamiento de la cadena maestra anterior en la zona torácica, en la región inspiratoria, vamos a tener como consecuencia un aumento de la curvatura dorsal, una hipercifosis dorsal, ¿sí? También vamos a tener consecuencias a nivel de la lordosis cervical y la lordosis lumbar. En el caso de la cadena maestra posterior, pensemos en una bailarina. Si nosotros observamos a una bailarina, pueden ir a buscar algún videíto, van a ver que tiene una postura que en general decimos qué linda postura, qué derechita, qué elegante. Bueno, esa elegancia y esa postura derechita no es muy saludable que digamos, porque en realidad se debe a que el acortamiento de la cadena posterior genera una disminución de las curvaturas de la columna vertebral. De esta manera, esa rectificación que tienen las curvas va a hacer que esa persona se vea muy estilizada, que se vea más alta, pero en realidad hay un acortamiento de su cadena muscular posterior. Pensando ahora en la cadena anterointerna de cadera, si tenemos un acortamiento, una retracción de la misma, nos vamos a encontrar con un muslo que va a estar en rotación interna y con un muslo, con un fémur que va a tender a acercarse a la línea media, ¿sí? Está indicado por las flechas. Si pensamos en la cadena anterointerna del hombro y del brazo, nos vamos a encontrar con el hombro hacia adelante en antepulsión y con una rotación interna del brazo. Tengamos presente que cuando hablamos de antepulsión, ¿sí? Por ejemplo, de cabeza y de cuello, nos estamos refiriendo a que la cabeza se adelanta con respecto a la línea que nos marca el plano frontal. Es decir, este plano que divide al cuerpo en anterior y en posterior. Cuando hablamos de antepulsión de hombros, estamos hablando de lo mismo. Nuestro hombro está más allá de esa línea que lo divide en anterior y en posterior. Es muy importante cuando evaluamos postura, cuando evaluamos las cadenas, cuando hacemos nuestra ficha de evaluación postural,
que aquella persona a la que estamos evaluando esté descalza, sin medias, para que podamos observar su pie, sus dedos, su arco. Para que podamos observar sus rodillas necesitamos que esté en pantalones cortos, y para poder observar su espalda, sus curvaturas en la columna vertebral, la posición de sus hombros y de su cabeza, la altura o la ubicación de sus escápulas y todas las líneas que ya hemos visto en la evaluación de postura, necesitamos que la persona esté sin remera, porque si no vamos a estar evaluando una remera, una camisa, un par de medias y no a la persona en sí.